Por una mujer en carne propia. Vamos a conocer el impacto devastador del terrorismo. Vamos a hablar con Karina Engelbert. Ella es una sobreviviente de Hamás, de aquel ataque tan cruel del 7 de octubre del 2023. Fue secuestrada junto a sus hijas. Su marido fue asesinado, aún no le fueron entregados sus restos. Y vivió el horror en carne propia. Y hoy está aquí con nosotros por primera vez en la tele. Hola. ¿Cómo estás? La verdad que siento, como decía, una enorme responsabilidad porque es tan fuerte lo que viviste y leerte a mí me movilizó y me hizo tomar conciencia de un montón de cosas y creo que en los medios no está reflejado de la manera en que debería ser, no sé, ya lo charlaremos si vos lo sentís de la misma manera, el impacto tan tremendo que ha tenido el terrorismo para la humanidad, ¿no es cierto? Así que me encanta que estés acá, te agradezco muchísimo tu valentía. Me pregunto cuántas veces por día revivís aquel 7 de octubre. Nosotros nos vamos a dormir con el 7 de octubre y nos despertamos con el 7 de octubre porque el 7 de octubre todavía no termina. Y el 7 de octubre no es solamente lo que yo pasé o lo que mi familia pasó o mi kibbutz o Israel, sino el 7 de octubre nos afectó a todos y nos pasó a todos. ¿Vos ves que yo tengo acá la foto de mi marido? Sí. No es una foto, es una persona. Y fuimos casi 250 secuestrados y todavía hay 59 que siguen estando en los túneles de Gaza en manos de los terroristas del Hamas. Qué difícil no revivir todo el dolor, ¿no? Cuando relatas, me imagino lo que pasó ese 7 de octubre y lo que vino después para vos, que fueron muchos días muy difíciles. ¿Qué pasó ese 7 de octubre? ¿Cómo estabas? ¿Estabas con tu familia? ¿Estabas con tu marido, con tus Estábamos hijas? en casa como todos los fines de semana. Los sábados a la mañana con Roné nos levantamos temprano y él le sacó a las perras a pasear. Teníamos 2 perras, Mancha y Mafi, 2 labradores negras. Ronian la sacó a pasear, volvió y como todos los sábados tomar café, ver una película en Netflix y esperar a que Mika y Ubale se levantaran. ¿Tus hijas de cuántos años? Ubale tenía 10 y Mika 18. Y tenés un hijo también. Tenemos un hijo, Tom, que este fin de semana no estaba en casa. Y eso es lo que lo salvó, de no haber estado en Kibbutz Nir Oz. ¿Cuándo se enteran ustedes de lo que estaba sucediendo? Que más o menos era a qué distancia del lugar donde estaban. Mi casa a la franja de Gaza son menos de 2 kilómetros. Vivimos muy cerquita de lo que ustedes conocen como Han Yunes. Y esa mañana empezó como todas las mañanas, pero a las 6:29 exacto empezaron los bombardeos. Un bombardeo muy masivo. Tenemos alerta de los misiles y era una y otra y otra y otra. Y ya nos dimos cuenta de que no era lo que ya habíamos estado acostumbrados a pasar, sino que fue algo diferente y ya como que Lo sentían. nos sentíamos que era otra cosa. A las 7:30 de la mañana ya empezamos a tener los primeros mensajes de grupo cerrado del kibutz, de que ya había terroristas adentro, que tengamos cuidado, que cerremos las puertas. Ronen era voluntario del Maguen David Adom, como la Cruz Roja. Él creía en la paz. Él creía en la vida. Y le preguntó a su encargado de a dónde ir, para qué lugar llegar, para querer ayudar. Porque era esa parte de su trabajo como voluntario. Y el encargado le dijo de que se quedara en casa, prepare su arma personal
y que espere recibir la orden de a quién ir a cuidar, a salvar. Pero Ronen se quedó en casa y a mí me dijo de que entrara en la pieza de seguridad, que cerrara la puerta, y esa fue la última vez que vimos a Ronen. Qué fuerte. ¿Y te encerraste allí con tus hijas? Entré en la pieza de seguridad, cerramos la puerta blindada y al poco tiempo entraron terroristas cobardes del Hamas. Nosotros escuchamos tiros, muchos tiros, gritos, vidrios que se rompían y más gritos, y al final 3 granadas que tiran adentro de mi casa. Ronen fue muy mal herido, asesinado, y su cuerpo fue secuestrado y todavía sigue secuestrado en casa. Es uno de esos 59 que Con los necesitamos. 59 que todavía están secuestrados. Exacto. ¿Cómo salen de ese cuarto de seguridad? Yo intentaba de tener la manija de la puerta cerrada, pero los terroristas entraban y salían, eran como olas. Y tuvimos una pelea. Ellos me abrían, yo la cerraba, abrían, cerraban. Qué miedo, Karina, Dios mío. Y al final perdí la fuerza. Abrieron la puerta y me sacaron arrastrada. Y me pegan, me ponen un cuchillo. Y yo en ese momento dejé de pelear. Me sacan afuera, me suben a una moto y en el camino yo intento de que la moto se caiga, de alguna forma de escaparme. Pero en el camino me intentan de matar, de violar. Me roban los lentes y así en pocos minutos, 8 minutos, a mí me llevan a casa. Eso fue 9:30 aproximadamente. Y a las 10 de la mañana es el tercer secuestro de mi casa, en que secuestran a Mika y a Yuval. Un secuestro muy violento con armas. La suben a un auto y al salir del kibutz tienen un accidente en que se desmayan, y cuando se despiertan, Mika con el pie derecho quebrado y Yuval el izquierdo. Todo eso vos no lo sabías. No, yo ya estaba ¿A vos te llevan sola? A ella. Cuando subís a esa moto, ¿sabías ya que Ronen estaba muerto? Mira, saber, no. Pero cuando me sacan a mí, Ronen ya no estaba y había mucha sangre. ¿Y no ves qué sucede con tus hijas? O sea, no tenías la certeza. Me sacan fuera de... Mira, es como si fuesen 2 cosas que pasan al mismo tiempo. A mí me sacan rápido, pero todo pasa como si fuese muy despacito. El cielo azul, el sol, las nubes y un mar de terroristas al lado mío, pero es como una película de terror, así que te pasan 2 movimientos separados. Eso es lo que yo viví. Te entiendo totalmente. Parece el relato de alguien que está describiendo un momento de muerte, ¿no? Cuando me estaban llevando, los secuestradores recibieron la orden de llevarme a mí viva. Y en ese momento yo entendí de que era como
una parte de un juego y que ese juego yo no lo jugaba, otros jugaban. Ujú. A mí me llevan a una casa en el medio de la ciudad de Jañones. La familia que vivía ahí no estaba. Tenía 4 terroristas que nos tenían bajo su cuidado. ¿Con quién te encontrás en esa casa? En esa casa estuve con 2 señoras, con Noralín, también del kibutz Nirim, que ella no vivía en Nirim, ella fue a visitarle a una amiga. Y otra señora mayor del kibutz Niroz. En esa casa estuvimos unas horas hasta que llegó la noche. Y cuando llegó la noche nos pusieron ropas típicas de musulmanes, que solo los ojitos afuera. Ujú. Y nos llevan hacia otra casa. Y en esa casa estuvimos 23 días encerradas en un cuartito chiquito, durmiendo con unos colchones chiquititos, chiquititos y finitos, cada uno en una parte del cuarto, sin ventanas, sin luz. Teníamos prohibido hablar en voz alta o llorar. Dios. ¿Les daban de Teníamos comer? prohibido salir. Todo lo que vos pensás que son tus derechos más mínimos. Ir al baño, teníamos que pedir permiso. Para salir del baño, pedir permiso. Y de comer, recibíamos pan árabe, la pita, que es algo así. 1 o 2 secos, quemados, viejos, con arena, un poquito de queso, a veces un pepino o un tomate dividido en 3. Y a la noche, no todas las noches, un plato de arroz con un pedacito chiquitito, chiquitito de carne. Es tan fuerte lo que relatas, Karina. Me imagino todas las sensaciones, el miedo sobre todo, ¿no? La duda de tus hijas. ¿Estarías pensando en ellas? ¿Dónde estaban? ¿Preguntabas por ellas? Sí. Mira, en el tiempo yo preguntaba todos los días dónde estaban mis hijas. Y en el tiempo ya empezamos a hablar árabe, porque ellos no hablaban otro idioma, muy, muy poco inglés, nada de hebreo. Así que hablábamos con las manos o yo preguntaba cómo se decía una palabra en árabe y así aprendimos a hablar. Yo preguntaba todos los días, ¿dónde está mi nena? ¿Dónde están mis nenas? Y todos los días recibía la misma información de que Mika y Yuval estaban en Tel Aviv porque por el Islam estaba prohibido a raptar a niñas. Así que ya en una forma estaba convencida, porque era más fácil pensar Seguro. de que Yuval y Mika estaban en Tel Aviv. ¿Qué te sostuvo ese tiempo hasta que lográs, ahora vamos a llegar al momento en que lográs reencontrarte con ellas? ¿Cómo hiciste? Saber de que ellas estaban en Tel Aviv, pensar que ellas estaban en Tel Aviv. Y nosotros no teníamos ninguna comunicación con el mundo exterior. Claro, nada, ni siquiera la posibilidad de ver la luz, como estabas Ni diciendo. la luz, ni ver nada, porque también estaba sin lentes. Eso me parece muy curioso, el hecho que te hayan sacado los lentes y quedaste sin poder ver. Nada, además. nada. Las señoras que estaban conmigo me decían, adelante tuyo tenés el pan, adelante tuyo tenés un vaso con agua. Sí, ¿De dónde se saca la fuerza? de saber de que yo tenía que sobrevivir para volver con mis hijos, Ujú. para volver con Tom, Mika y Yuval. ¿Cuándo es el día que te sacan de esa casa? Yo todos los días a las mañanas, cuando empezaban los rezos de los musulmanes, hacía una pelotita de papel higiénico y los tenía en un vasito escondido, y cuando no se daban cuenta los sacaba, los acomodaba
contaba los días Ah, esa fue tu manera de contar y así cuántos sabía días qué llevas. día era, qué fecha era y qué día era en la semana. Y así supe que era el 29 de octubre, que eran 23 días que ya estamos secuestradas y nos pasan de donde la casa donde estábamos, en el medio del día, como si nada pasara, el medio de la feria de Jañunes, la gente compraba verduras, La vida seguía, ¿no? Como como si si no nada. pasara nada, Ujú. como si 250 que estábamos secuestrados no existían, como si la guerra no pasaba, y nos pasaron hacia otro lugar, que ese fue el hospital en donde estaban Mika y Yuval. Cuando llegaron al túnel, Mika les habló, les rogó, les exigió de que la llevaran a un hospital porque estaban muy mal heridos. De ese Yuval accidente que perdió habían mucha tenido, sangre. claro. Y así es como que ellas llegaron al hospital donde estuvieron 23 días solas. Y vos no sabías que ibas a verlas a ellas. Vos creías que estaban en Tel Aviv. Cuando llegamos al hospital nos tienen unas horas en un cuarto chiquito cerradas y solo a la noche nos pasan hacia un cuarto y ahí me encuentro con David y Sharon Cunio, con las nenitas mellizas de 3 años y medio Mm. y otra señora más que estaba allí. Y David me mira y me dice, ¿pero qué haces vos acá? Yo le digo, no, ¿qué haces vos acá? ¿Qué hacen tus nenas acá? ¿Cómo puede ser? Y me dice, pero Karina, tus nenas también están acá. Ay, Dios. En ese momento me acuerdo solo de que Sharon me levantó del piso, me abrazó y me dijo, Karina, yo estoy con vos. Y así nos dormimos. La mañana llegó y viene el mismo encargado de que me pasó de la casa al hospital y, y me dice de que ese va a ser mi lucky day, El día de suerte. el día de suerte. Y al ratito me llevan del cuarto donde estábamos al cuarto del frente, donde estaba 4 o 5 terroristas del Hamas y un fotógrafo filmando todo. Y me pasan de una pieza al otro. Y ahí ya veo a Mika y a Yuval, las dos sucias, flacas, con todo el pelo enredado, Tus chiquitas. enyesadas. Y Yuval en la silla de ruedas porque no podía caminar. Y Mika me dice, mami, no te preocupes, va a estar todo bien. Yuval y Mika estuvieron solas 23 días. En esos 23 días Yuval pasó 3 operaciones en el hospital donde estuvieron. No es un hospital como ustedes se imaginan. No tenía las condiciones, ni los remedios, ni nada para tratar las heridas que tenían las dos. Yuval es alérgica a fármacos, como la penicilina y otros fármacos más. Y a Yuval le limpiaron el pie con agua y vinagre. Los días eran largos, oscuros. Y
Y fueron muchos días. Ya lo creo. Y eso que te estaba manteniendo en pie, que era pensar en tus hijas bien, de golpe era una realidad distinta y estaban ahí con vos. Sí, no sabes si vos te puedes imaginar de qué sentir. Dos emociones que no se pueden llevar juntas, pero la tristeza y la alegría Sí, en te el mismo entiendo tiempo. tanto. Sé perfecto de lo que hablas, sí. La alegría de verlas y el dolor de verlas así, de saber que habían atravesado quizás por algo similar a lo que habías atravesado vos. Igual. Y no peor, porque ellas fueron maltratadas, heridas, arrastradas. Son adolescentes. Igual tenía 10 años. El desprecio, ¿no? Por la vida humana. Es tanta la crueldad, cuesta creerlo, cuesta... Por eso es tan importante hablar de esto, ¿no? Porque El odio no no tiene llegamos... límite. Es así, y no distingue ideologías, no distingue género, no distingue religión, no distingue nada. Yo no hice nada. Exacto. Yo solo vivía en mi casa. Mis hijas no hicieron nada a nadie. Cuando vuelven, ¿cómo se da ese retorno? ¿Cómo les comunican a ustedes? Bueno, muchas manipulaciones, muchas mentiras, muchos cuentos. Que nadie nos quiere, que nadie está haciendo nada para intentar de salvarnos, que el gobierno no hace nada, que el mundo no hace nada. Eso era permanente, ¿no? Sí, sí, Eso... todos los días. Y nosotros preguntábamos qué pasaba afuera y nos decían mentiras y otras cosas. Preguntamos dónde estaban Ronen y no nos daban ninguna información, que no sabían, que no tenían información. Y llegó la tregua de fuego Ujú. y así en el día 49 empezaron a liberar al cuarto que estaba al frente de nosotros, Ujú. que había otros secuestrados del kibutz Niroz, señoras mayores, chicos. Y así los días pasaron y nosotros preguntábamos cuándo era nuestro turno. Ujú. Sí, después. Mañana. Y así llegamos hasta el día 52. A David lo llevan a otro lado porque solo liberaban a mujeres y a niños. La noche del 26 llegó. Nos dieron ropa, esas ropas rosadas Ujú. y nos dijeron que a las 5 de la mañana teníamos que estar listas, que íbamos a salir. ¿Qué sentiste ahí? Miedo, Mm. porque la verdad nunca sabes Claro. si eso va a pasar o si no va a pasar. Y la mañana llegó, las 5 de la mañana pasó y entra el mismo terrorista y nos dice que hay problemas con el proceso y que no vamos a salir. Llegó la noche, como 7:30 de la tarde, llovía y hacía mucho frío y nos dicen, bueno, rápido, salen. Nos visten con las ropas típicas de musulmanes y nos llevan a un auto grande y fuimos liberados niños. Sharon con las dos nenas, Mika Yuval y yo, Eres Isar Calderón, Eitania Lomi y Agil Beori, Jacob, que estaban solos sin los padres. Ujú. Viajamos adentro de Jañones hasta un lugar más alejado y ahí ya estaban esperándonos muchos terroristas del Hamas con el vestido típico de ellos, con el gorro, toda así la cara Tapada. tapada y la cintita verde, con armas cruzadas.
y toda una ceremonia de que nos pasan de un lado hacia el otro, donde la Cruz Roja, La misma Cruz Roja para la que trabajaba Ronan. no es la misma Cruz Roja, la Cruz Roja de Israel es solo de Israel, Ok. pero la Cruz Roja que tiene que haber sido un grupo internacional, que el trabajo de ellos es intentar de ayudar a la gente que está pasando en mal momento, ir a ver a los que estábamos secuestrados, a traernos remedios, o tal vez de sacar a Yuval porque estaba Malherida. muy mal herida. Prefiero solamente de temas humánicos, no de temas políticos, ¿sí? Porque la Cruz Totalmente. Roja no se tiene que meter en ningún tipo Estamos político. hablando de lo básico. Estamos La hablando Cruz de Roja lo que la hizo, sensación de cuidar la vida, la lo Cruz Roja esencial. fue un taxi y sigue siendo un taxi. Lo único que hizo y hace es llevar a los secuestrados de un punto al otro. Nada más. ¿Cuándo te enterás que Ronan había muerto? Nosotros salimos de Gaza, llegamos a Kerem Shalom. Ahí ya hay un equipo de médicos y de soldados. Yo no sé en qué momento Mika se las arregla para agarrar un teléfono celular. Y lo primero que hace es llamar a Tom y decirle, Tom, Su hermano, tu hijo. ay, mi hijo, estamos en Israel. ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba Tom? Tom estaba con nuestras familias cerca de Tel Aviv. Ujú. Y el médico que las revisan me dice de que tenemos que salir de urgencia a un hospital. Yo no veía, pero él me dijo de que el pie de Yuval estaba entre verde y amarillo. Ay, Dios. Una infección muy muy fuerte y teníamos que salir de urgente y no perder más tiempo. Nos llevaron en un helicóptero y subimos al aire, llegamos al hospital de Tel Aviv. Lo primero que hicimos era sacarnos todas esas ropas, darle un abrazo a Tom, a la familia, a mis hermanos, a mi cuñado. Lo que habrá mis sido ese abrazo sobrinos. con tu hijo, ¿no? Y lo primero después de abrazarnos un ratito era de irnos a bañarnos porque teníamos ropa y estábamos sucios. Así que lo primero que No pedimos te dejaban era... bañarte, ¿no? Mientras No, estabas es un secuestrada. privilegio que Claro. no existe. Derecho ninguno. Ninguno. Si que vos querés ir al baño, tenés que pedir permiso, te tienen que llevar. Para salir del baño, tenés que pedir permiso, que te busquen. No tenés ningún derecho de nada, ni siquiera de llorar, porque llorar estaba prohibido. Y ahí en el hospital, El hospital, un equipo enorme de médicos, de que estaban en contacto de nosotros, un montón de análisis, mucha gente ayudándonos, recibimos mucha atención, muchos remedios y a las 24 horas Yuval ya tiene una operación de urgencia donde le limpian la infección que tenía ya crónica en el hueso del pie y así le salvan el pie a Yuval. Nosotras estuvimos internadas por la herida de Mika y de Yuval 2 meses en el hospital. Y Yuval siguió tomando antibióticos durante 6 meses. qué bar. Mucho daño le habían hecho. El pie de Mika y de Yuval nunca va a ser el mismo. Ninguna de nosotras vamos a hacer lo mismo. Ninguno de todos vamos a ser los mismos. Ninguno. Es tan importante que se sientan acompañados, ¿no? Por toda la sociedad, por todos, por la humanidad entera, por el mundo. Esto tiene que ser condenado. Mira, no es cuestión de política, porque no es política. Pero si me pasó a mí, puede haber pasado a cualquiera. Y eso no puede pasar otra vez. Nunca más. Lo que yo sufrí, lo que yo sufro, lo que mi familia pasó y pasa, a nadie más. A nadie más. Nunca más.
Es así, con el terrorismo no se negocia. Con la crueldad y el odio no se negocia. Porque aparte la función justamente es inculcar el miedo, ¿no? La destrucción, la deshumanización, la pérdida del respeto de todo, de los derechos, del otro, de todo. Esto no fue contra el pueblo judío, esto fue contra la humanidad. Sí, ¿sabes lo que me dijo un chico que conocí hace unos días atrás? Me dice, Karina, ¿vos sabés si sin corazón no hay humanidad? Es un nene de 15 años. Es así. Y tiene razón. Te veo abrazada, Ronen, con su sonrisa. Sí, esa es la típica sonrisa de Ronen. Él tenía una forma de vivir muy alegre. Mm. Él era fotógrafo, era voluntario del Maguen David Adom, ¿Por qué habían decidido ir a vivir ahí? porque para nosotros era un paraíso chiquitito. Que terminó siendo un infierno enorme, ¿no? Qué terrible. Sí, ese infierno no terminó, porque para nosotros el 7 de octubre sigue. Eso lo dijiste al principio cuando empezamos a hablar, Karina, y pienso Discúlpame. lo importante que es para vos recibir, ¿no? A tu marido, poder tener los restos de él, para poder de alguna manera duelarlo, ¿no? O sea, a vos te dijeron que él había muerto, pero nunca más supiste nada. Ronen fue asesinado. Ronen tuvo una batalla contra los terroristas. Y no es justo terminar una vida de esa forma. No es justo de que todavía 59 secuestrados, vivos, estén pasando esa situación. Y no es justo para los que murieron asesinados en la batalla, sigan tirados. A ellos les corresponde y tienen que recibir un final mejor y ser enterrados en sus tierras. Seguro que sí. Son 59 los que todavía tienen que volver y hay que exigirlo todos los días, ¿no? Vivos y muertos. Exacto, Pero lo principal, los vivos. exactamente. Sin olvidar los muertos. Es tan valiente tu testimonio, Karina, porque entiendo que cada palabra que pronunciás es revivir un momento, es el dolor que está ahí vivo, así que es muy valioso que lo estés haciendo, te lo agradezco. Y me parece muy, muy valioso para que la gente, ¿no?, que está del otro lado, yo no creo que haga falta, pero a veces sentís vos como poca conciencia de lo que se vivió. ¿Qué sentís con respecto a eso? Yo creo que hay gente de que no quiere ver más de sus narices, que no ven un poquito más allá. Y el mundo tiene que darse cuenta de que el 7 de octubre pasó. Ujú. No es Sí, sí, una no, no. historia ni es una película. Es Exactamente. realidad. Todos te quieren preguntar. Vamos a abrirle al panel. Martín. Me quedé muy impresionado, Karina, con lo que contabas de cómo era la vida cuando estabas secuestrada. Hablaste de lo que era pedir permiso para ir al baño, la comida mala que te daban, pero el resto de las horas te hacían hacer alguna actividad, estaban a oscuras. ¿Cómo pasaban el tiempo? Porque la verdad que pasar 24 horas encerrado es muy difícil. Les pedían que hagan algo. ¿Qué hacías vos? ¿Cómo hacías para que tu cabeza no esté dando vueltas todo el tiempo? Dormir. Intentar de dormir lo más que puedas para no sentir hambre, para no pensar. Y cuando estaba sin mis hijas, yo y Norali nos sentábamos y hablábamos en voz muy, muy, muy bajita, porque teníamos prohibido hablar. Y ella me contaba cosas de su infancia, de su marido. Yo le contaba cosas de cuando era chica en Córdoba. Y así pasábamos horas y horas y horas. Es la única manera. Sí, después cuando nos encontramos con Mika y Yuval, y también las nenitas de Sharon y David,
Nos sentábamos en el suelo porque no había otro lugar de sentarse y les contábamos cuentitos. Mika y Yuval jugaban con ellas a cosas de nenes, pero lo principal era estar en silencio porque estaba prohibido hacer ruido o hablar. Franco. ¿En qué crees hoy? ¿En lo mismo que creías antes o cambiaron tus creencias en general sobre la humanidad? Mira, mi mundo se terminó. El mundo que yo conocía no lo conozco más. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo en una realidad que no es fácil para mí ni para nadie. Y espero que en algún futuro no muy lejano algo cambie. Tati. Karina, primero decir que esa mañana en Israel entraron 3.000 terroristas y cayeron entre 3.000 y 5.000 cohetes. Fue una locura lo que pasó realmente. Y te quiero preguntar, primero, ¿cómo están tus hijitas hoy, anímica y psicológicamente? Y después me quedé en algo en un montón de cosas, pero particularmente cuando relatás cómo te sacan del kibutz, cómo te cruzan a Gaza. Decís que te quisieron matar y te quisieron violar. Y te quiero preguntar si estamos hablando de terroristas de Hamás o lo que se conoce como civiles. Son civiles terroristas, porque cuando a mí me sacan civiles que son terroristas. Que me parecía Lo que súper hicieron- importante lo que esta hicieron- aclaración. No son más que terroristas. Si son parte del Hamás o parte de, para mí, en ese momento y hasta ahora, son involucrados totalmente, porque ellos fueron los que entraron, ellos fueron los que me sacaron a mí en pijamas, a mis hijas descalzas, en pijamas, en el medio de la mañana. Así que en otra forma de llamarlos yo no tengo, son terroristas. ¿Había niños entre esos terroristas? Sí, también. Niños y personas mayores también. ¿Y tus hijitas cómo están hoy? Bueno, Mika y Yuval son mis heroínas. Ellas están... Decir bien es una palabra que no es exacta. Igual volví al colegio. Mika está intentando de reconstruir su vida porque todo lo que tenía programado no pasó. Pero todos los días es un día diferente. En cualquier momento, cualquier cosa puede cambiar. Un ruido, una puerta que se cierra, un camión que pasa, una motocicleta. Cada Sí, es ese estrés postraumático, ¿no? Tan natural de lo que han vivido. O sea, es imposible que no haya secuelas de algo así, que irán trabajando en el tiempo, ¿no? Sí, tenemos un grupo muy grande de psicólogos y psiquiatras que están con nosotros y nos ayudan, y también amigos y familias que están siempre con nosotros. Porque hay que decir que perdieron su casa también. Claro. Adicional a todo esto, no pueden volver a su casa. Kibbutz Nir Oz está destruido totalmente. ¿Volviste a ese Sí, lugar? volvimos unas veces. Kibbutz Nir Oz tenía 400 miembros aproximadamente, y un cuarto de la población del Kibbutz Nir Oz fue secuestrado o asesinado. Muchísimo. Karina, uno sabe que los gazatíes o los palestinos pasan de Gaza del otro lado de la frontera a trabajar en Sí. forma habitual. Y me preguntaba si en todos esos días que estuviste y en tantas idas y venidas, viste caras que pudiste reconocer como amigas o... Nosotros en el Kibbutz Nir Oz no tenemos contacto. No, con palestinos. Claro. Ningún contacto. Sí hay familias del Kibbutz Nir Oz, que sus nombres ustedes los escucharon,
Jaime Perry o Dead Lifshitz, son familias de que ellos iban una vez por semana a buscar enfermos, gente enferma que necesitaban cuidado médico. La llevaban desde Gaza a hospitales en Israel y después la llevaban de vuelta. Sí. Porque eso es algo que los que no conocemos no podemos entender. Yo he escuchado esa historia y que muchas veces en las familias algún gazatí o palestino termina afincándose y teniendo una relación y se arman peleas en las familias porque los quieren expulsar. Algunos Bueno, eso también existe en Gaza. En casa y en Gazas y el Azati. No en los kibbutz, obviamente. No, los kibbutzim no pueden vivir. No pero pueden trabajar tampoco. hay en kibbutzim que sí entraron a trabajar porque tenían permiso de trabajo. Claro. Por eso te preguntaba si alguna cara te reconoce. No, yo Nada. ningún contacto, nada. Ni nadie te dijo yo. Pero sí se encontraron en casas de ciudadanos que trabajaban en Israel mapas y muchas Inteligencia. Hacían inteligencia, claro. Sí, de que sabían. O sea, se venían infiltrando de antes. Sí. Sí. Esto fue programado durante años. No es una cosa que salió así de ahora a ahora. Guido. Karina, ¿cuál es tu anhelo hoy? ¿En qué te refugias? ¿Cuál es tu esperanza? Que los 59 vuelvan y que esto se acabe. ¿Y crees que puede ocurrir eso? Tiene que ocurrir. Sí. No hay otra cosa. Tiene Exacto, que ocurrir. Tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Así tiene que ser, Silu. Quería preguntarte alguna reflexión o alguna palabra que tengas respecto de Shiri Vivas, ¿no? Recordemos la mujer argentina que fue una suerte de símbolo de aquel 7 de octubre de 2023, asesinada, todavía por supuesto no se esclareció cómo, con sus 2 bebés, porque prácticamente eran bebés. Hubo un funeral muy importante cuando volvió su cuerpo a fines de febrero. Quisiera saber cómo viviste eso. Fue un día muy, muy triste, porque hasta el último momento nosotros estábamos esperando. La esperanza es lo último que perdes. Y teníamos la esperanza de que Shiri y los 2 nenes estaban vivos e iban a ser devueltos como fuimos nosotras liberadas. Shiri era mi amiga, vivía muy cerquita de mi casa. Nosotras nos encontrábamos en las esquinas del kibutz, Es insoportable sentir esta pérdida, no solo de Ronen, sino de también a niños, a mujeres, a padres, a abuelos, a hijos, a hermanos. No te lo puedo transmitir con palabras. Nos transmitís todo. Te quiero agradecer tanto, Karina, que estés acá, tu valentía, tu paz, porque encima transmitís muchísima paz. Después de toda la crueldad, de todo lo que viviste, ni siquiera tenés odio en la voz. Y es tan importante eso, es un ejemplo para todos los que estamos escuchando, de verdad. Te veo abrazada a tu marido y deseo profundamente, creo que soy eco de todos los que te están viendo en este momento, que puedas seguir adelante, rehacer tu vida. Ahora vas a Córdoba, te vas a encontrar con el resto de tu familia. Y como dijiste vos, aprendiendo a vivir de nuevo, otra vida, ¿no? Sí. Y que todo esto sirva para tomar conciencia y que esos 59